Hola, buenos días. Presidente del Gobierno de Aragón, director general, amigos, buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación del Premio Taurino Nicanor Villalta. Nuestra historia, nuestras costumbres y nuestras expresiones artísticas, heredadas de nuestros padres, conforman un conjunto de valores que debemos proteger y promover. Estamos asistiendo a una coyuntura en la que las libertades individuales están intentando ser intervenidas por algunos poderes públicos. Desde otras instituciones nos están indicando qué memoria debemos tener acerca de nuestro pasado, cómo se deben denominar las lenguas que nuestros hablantes utilizan y últimamente están saliendo noticias acerca de la delimitación de nuestro ámbito más privado e íntimo. Ante este intervencionismo creciente, el compromiso de mi departamento va a ser defender las libertades individuales y propiciar que las tradiciones sean diversas y no se pierdan por imposiciones. No vamos a dejar atrás nuestras costumbres. La cultura debe ser integradora y reflejar la pluralidad de las distintas herencias que recibimos. La tauromaquia constituye un ejemplo de nuestra tradición, de nuestra identidad, que ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose y encontrando su lugar en la modernidad sin perder su esencia. Los cosos históricos de Aragón tienen más de 200 años y el arte del toreo de Martíncho fue inmortalizado universalmente por Goya hace también varios siglos. Por supuesto que queremos destacar la importancia de los toros como un espectáculo artístico, pero muy especialmente como un modo de expresar y resaltar nuestras costumbres y tradiciones, a fin de que perduren en el tiempo y podamos legarlas a los aragoneses del futuro. Este es el motivo que justifica la creación de este premio, el valor encarnado de nuestras costumbres en la figura del torero de Creta, Nicanor Villalta. En resumen, tomo, presidente, el compromiso de apoyar y fomentar todas las manifestaciones culturales y el arte taurino ha de ocupar un lugar destacado. Queremos asegurarnos de que tenga el reconocimiento que merece y que las próximas generaciones puedan disfrutar y apreciar la riqueza de todas nuestras tradiciones. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, director general, consejera, autoridades. Lo primero es dar las gracias por continuar impulsando este bello arte de la tauromaquia. Los taurinos vivimos momentos difíciles, pero ni más ni menos que en épocas pasadas también sucedió lo mismo, incluso a un rey, creo que fue Carlos IV. ¿No? ¿No? ¿Quién fue, pues? Sí. ¿Que se le echó? Pues fue Felipe V. Tenía que haber hablado con él antes, ¿eh? Está claro. Pese a ello, es muy importante la iniciativas como esta del Gobierno de Aragón para fomentar la tauromaquia tan arraigada en nuestra nación y, por supuesto, en nuestra comunidad autónoma. Las consecuencias que quería que sucedieran por parte del ministro de Cultura, no voy a decir su nombre, al quitar el Premio Nacional de Tauromaquia ha tenido el efecto contrario al que esperaba y la mayoría de las comunidades autónomas se han manifestado en su contra. La primera en levantar la voz fue Aragón, con una declaración por parte de nuestro presidente de crear el Premio Nicanor Villalta a la mejor faena de las ferias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Un buen número de galardonados de ese premio que quitaron, que es el de la tauromaquia de las Bellas Artes, bueno, los que lo recibieron lo fueron donando. No me cansaré de nuevo de dar las gracias a nuestros mandatarios autonómicos en nombre de los muchos aficionados taurinos, de los profesionales, de los trabajadores del sector y de la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón, que gustosamente presido, por seguir manteniendo la fiesta de los toros. Argumentos para defenderla, pues podemos esgrimir muchos, pero quizá con un par de ellos yo creo que serían suficientes. Los toros recaudan más IVA que el cine, que por cierto está subvencionado por todos los lados, cosa que la fiesta de los toros no, y esto nos da medida de la importancia del sector y no olvidemos tampoco que en estos momentos
en que tanto se habla de no a los toros, pues las gradas, los tendidos de las plazas de toros están llenas de mucha juventud, que es algo que nos hace concebir una esperanza de cara al futuro. Tenemos futuro, el mismo que auguro que tendrá este importante premio que con mucho acierto presenta hoy el Gobierno de Aragón con nuestro presidente Jorge Azcón a la cabeza. Le tendemos la mano desde la Asociación de Informadores Taurinos para seguir apoyándonos en una mutua colaboración y espero que dure mucho tiempo, ya que eso significará que continúa como presidente y que la tauromaquia está viva. Personas como usted y su Gobierno nos hacen, la verdad, que mucha falta. Y espero y deseo que quien la quiera erradicar nuestra fiesta de los toros desde las más altas esferas, pues la verdad es que se quede un poquito quieto y dure menos de lo que queremos nosotros. Muchas gracias y nada más. Ahora vamos a dar paso a un pequeño vídeo para conocer las características del trofeo, bueno, y a los artistas que están aquí acompañándonos en este acto. Conmigo para hacer el busto del torero, que era un trofeo que llevaba idea de entregar próximamente la DGA. Entonces lo primero que hice dentro de Zaragoza, ver qué escultor es el que estaba más cualificado para poderlo moldear en barro, que es lo primero que hay que hacer. Pues a mí contacta conmigo Carlos y me pregunta si puedo hacer un retrato de Nicanor Villalta. Entonces me manda algunas fotos, yo investigo, busco pues más todas las fotos que se pueda para encontrar un poco su fisionomía y poco a poco va sacando la proporción. Es bastante serio, la ceja la tiene muy recta, luego tiene dos hoyuelos muy altos, ¿vale? Tenía poca grasa corporal y eso hace que aquí se cree un hoyuelo que es bastante distintivo. Y luego el lado izquierdo del labio, sobre todo inferior, le baja. Entonces esas cosas son las que hay que intentar reflejar en el retrato. Entonces ahora lo pasará David a escayola y luego ya eso se pasa a madera. Pasará a mí otra vez y yo retallaré o tallaré cada una de las piezas. En este caso buscaban que fuera también un trofeo, pero que fuera también algo artesanal, que no fuera algo industrial. Muy bien, muchas gracias, como siempre, a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria. Consejera, director general, nos solemos olvidar siempre de la secretaria general técnica del departamento, que es una pieza fundamental en el buen funcionamiento de la consejería. A mi querido amigo, el presidente de la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón, a las presidentas de la Peña Taurina de Tarazona, amiga Pilar Carcavilla, y también la Peña Taurina Femenina de La Madroñera. Luego contaremos cuántas mujeres hay, además, relacionadas con este proyecto, que son más que hombres, en concreto. Y, por supuesto, a los autores, a los artistas, que también han tenido la gentileza de acompañarnos y de estar aquí esta mañana con nosotros. Decía el maestro Juan Belmonte que se torea como se es. Pues bien, Nicanor Villalta era aragonés, honesto y auténtico. Así lo definió el espectacular crítico taurino Vicente Zavala, quien tuvo una relación muy estrecha con el matador. Y así como era, toreaba Nicanor Villalta, con valor, con pundonor, con vehemencia, con sentimiento, con arrojo y con clase. Un torero que tenía una personalidad especial en los ruedos y que nos dejó como legado sus derechazos a pies juntos y sus precisas estocadas. Con estas extraordinarias cualidades que yo no sabía,
le sirvieron para cortar nada más y nada menos que 54 orejas en la Plaza de Madrid. Yo me he enterado hoy que nadie ha podido igualar esas 54 orejas en la historia de la tauromaquia. Es un aragonés y es Nicanor quien mayor número de orejas ha cortado en una plaza de toros tan emblemática para la tauromaquia como es la de Madrid. Nicanor Villalta conciliaba el fervor de las masas, el favor de la presidencia y la admiración de todos los cronistas taurinos de la época. No hay más que leer a Clarito, quien dijo lo siguiente sobre el torero aragonés. Y es que en la vida todo se puede improvisar, todo menos la historia. Villalta la tiene, no es Gallito ni Belmonte, no es más que Villalta, pero Villalta nada menos. Por su parte, García Herreros definió a Villalta como el mejor matador de toros que pisa los ruedos taurinos. Lo hizo en 1932, tras cortar un rabo en la Maestranza de Madrid y salir por la Puerta del Príncipe. Añadía García Herreros que era un caso de ejemplaridad profesional, de escrupulosidad en el cumplimiento del deber, en cuyo empeño pone siempre su gran corazón y su arte inimitable. Y concluía esa crónica diciendo: «Salve Villalta, torero glorioso». Un torero glorioso, digno merecedor del nombre de este premio que hoy vamos a crear, con el que el Gobierno de Aragón lo que quiere es reconocer a nuestro torero más ilustre, al torero aragonés más ilustre que ha habido en toda nuestra historia, pero con el que también queremos defender a la tauromaquia en un momento especialmente complicado y en un momento en el que se le está atacando especialmente. En octubre del año pasado, ya desde la Diputación Provincial de Zaragoza, se retiró el patrocinio que tenían los premios oficiales de la Feria del Pilar. Eran unos galardones que tienen 40 años de historia y, por su parte, en mayo de este mismo año, y como ya se ha dicho, el ministro de Cultura anunció la ignominiosa supresión del Premio Nacional de la Tauromaquia. Justo ese mismo día, desde Aragón, anunciamos la creación de este premio, del Premio Nicanor Villalta. Un anuncio que nos ha permitido entablar una relación única con la descendiente viva de este torero aragonés, con Almudena Villalta, quien además, aunque no nos haya podido acompañar esta mañana, ha accedido a formar parte del jurado que otorgará ese premio que lleva el nombre de su abuelo. Como decía, la tauromaquia ha sido objeto de numerosos ataques en el pasado. Yo creo que el primero fue el de Felipe V. Felipe V fue allá en 1704 cuando restringió muy sensiblemente las corridas de toros por la distracción que generaban. Es verdad que Carlos IV también volvió después a establecer restricciones por otro tipo de motivos, pero también es verdad que antes un papa, el Papa Pío V, prohibió las corridas de toros, igual que las prohibió el Parlamento de Cataluña en el año 2010. Pero ninguna de estas prohibiciones, ninguna de estas restricciones ha podido con la fiesta nacional, porque la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural de los aragoneses y de los españoles. No solo en nuestro país, sino también en Francia y en toda Latinoamérica. La tauromaquia es el arte de los artes. Del toreo se ha derivado e inspirado infinidad de expresiones artísticas. La pintura de nuestro admirado Goya como máximo referente en Aragón, pero también a Picasso o a Botero. En el cine, con la vaquilla de Berlanga, que tuvimos la suerte de que se rodara en Sos del Rey Católico. O en la literatura, con Chávez Nogales, o en la poesía, con Federico García Lorca. Todas ellas se inspiran en el arte de la tauromaquia.
Y es que los toros no solamente son cultura, son tradición y son historia de nuestro país y de nuestra comunidad. Pero además, la tauromaquia también tiene un importantísimo apoyo en el sector económico, un importantísimo apoyo para el sector primario y para un medio especialmente importante para nosotros como es el medio rural. Le pese a quien le pese. Y Aragón, precisamente, es una tierra de larga tradición, arraigo e implantación taurina, tanto en nuestros pueblos como en las capitales de nuestras 3 provincias. Solo en el año 2003, en nuestra comunidad, se celebraron 2.814 festejos populares y 56 festejos mayores. Por todo ello, el Gobierno de Aragón ha creado este premio, el premio que llevará el nombre de Nicanor Villalta, a la mejor faena taurina que se realice en las 3 principales ferias de Teruel, Huesca y de Zaragoza. A partir de esta temporada vamos a premiar la mejor faena en cada uno de los 3 principales ruedos de nuestra comunidad, haciendo entrega al galardonado o a los galardonados de este busto de Nicanor Villalta. El jurado va a estar compuesto y presidido en primer lugar por la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, de Tomasa Hernández, también el director general de Interior del Gobierno de Aragón, de Miguel Ángel Clavero, y habrá 2 miembros que hoy nos acompañan de la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón, Javier Valero, su presidente, y Ángel Abad, su vicepresidente. Además, hay 2 importantes representantes de las peñas taurinas de Aragón. Pilar Carcavilla, presidenta de la Peña Dominguera de Tarazona, y Dorita Esparcia, presidenta de la Peña Taurina Femenina de La Madroñera. Como les decía antes, y como podemos reiterar, van a ser más las mujeres que opinen sobre la tauromaquia que los hombres en la formación de este jurado. Porque también en este jurado estará Almudena Villalta Perea, la nieta de Nicanor Villalta, que es una gran aficionada a la fiesta y que durante muchísimos años también ha sido crítica taurina. Como les decía, los galardonados recibirán un busto del torero aragonés, una escultura que ha sido esculpida por Carlos Sota y por David Ballestar, y que acabamos de ver además cómo han trabajado en este vídeo, y a los que también queremos agradecerles no solamente su presencia, sino que hayan querido colaborar con nosotros en este proyecto. Pero nuestro apoyo a la tauromaquia no solamente se va a limitar a este premio, a este importante premio que quiere reivindicar la tauromaquia. Yo creo que hay algo que es especialmente importante, y es que la tauromaquia vuelva a la televisión de todos los aragoneses. Hace 10 años que el gobierno anterior decidió que los toros dejaban de retransmitirse por la televisión pública aragonesa, unas retransmisiones que tenían unas audiencias espectaculares que llegaban incluso al 32%. La última corrida que se retransmitió en la televisión fue en el año 2014 y, por lo tanto, hace más de 10 años, en la que el anterior gobierno, por la presión de sus socios de extrema izquierda, decidió que los toros no se vieran en Aragón, reitero, aunque tuvieran unas audiencias espectaculares, muy por encima de la media de las audiencias que habitualmente tiene la televisión aragonesa. En definitiva, todo esto son las muestras firmes e inequívocas que este gobierno quiere brindar a la tauromaquia. Porque, como decía, la tauromaquia es arte, es cultura, y queremos que sea de todos. Yo quiero, sinceramente, agradecerles a todos los que han querido colaborar en este proyecto, agradecerles a los que nos centraron la idea para que la pudiéramos hacer realidad, y, por supuesto, a los que han estado trabajando durante estos meses para que hoy la podamos presentar. Frente a los ataques que desde el Gobierno de España o desde las instituciones en las que gobierna el Partido Socialista, en socios, con sus socios de otras formaciones políticas que permanentemente están buscando reducir el espacio de la tauromaquia, creo que esa parte de nuestra cultura, de la cultura que es de todos, también tiene que tener el respaldo del Gobierno de Aragonés, y eso es lo que hacemos con este acto, instaurando este premio, pero también haciendo que la tauromaquia pueda volver a la televisión aragonesa y que todos los aficionados
que no tienen la posibilidad de acudir a los ruedos tengan la posibilidad de verlas desde sus televisores. Así que muchísimas gracias y enhorabuena.